En uno de los, bueno, Jorge, vos lo habrás tratado, lo habrás seguido de cerca también, el caso Golemba. Es uno de los casos que, generó conmoción en la provincia de Misiones ya hace 18 años, un recorrido muy extenso, ¿no? Procesos judiciales, parte de la familia Golemba que, bueno, se ha ido de este mundo sin ver la justicia, ¿no? Un pedido de justicia que se extiende, y con definiciones por parte de la justicia federal en las últimas horas, y detenciones también. 16 fueron las detenciones, entre ellos ex funcionarios policiales y policías en funciones todavía, que ya fueron puestos a disponibilidad por parte de la jefatura de policía para respetar obviamente el proceso judicial. Creo que estamos en comunicación con el doctor Rafael Pereira Piguer, que es abogado querellante con la familia Golemba, para preguntarles justamente los detalles de lo que ayer era una información que conocíamos a mitad de la mañana. Creo que ayer también a última hora salió el comunicado de la Fiscalía Federal. Y lo tenemos a Rafael Pereira Piguer. ¿Cómo le va, Rafael? Buenas noches, perdón, Germán, Jorge y toda la mesa, los saludamos. Buenas noches, Germán, Jorge y toda la mesa. Para primero aclarar, sí, ya están de los 16, sí, había uno prófugo, se presentó a la justicia federal. Okay. Hoy están los 17 imputados a orden del juzgado de la doctora Verónica Canata. Hay que destacar la actuación de la Fiscalía Federal a cargo de la doctora Silvana Gutiérrez, pero también hay otros componentes como el doctor Horacio Forbes, que es el secretario, como la doctora Paula Camba. Todo ese trabajo se hizo en conjunto y articulado también por el Grupo Criminis, División de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional, Base Misiones, también con la Procuración de Violencia Institucional, también un organismo que protege a testigos, víctimas y demás, en un trabajo articulado que viene. Quizás nadie tomó en conocimiento la primera instrucción formal, sí se hizo en el 2021, cuando se presentó, nos presentamos como querellantes, haciendo la denuncia a la justicia federal, en el caso de la fiscalía de la doctora Gutiérrez. En ese momento estaba el doctor también Diego Ester, estaban por hacer el cambio. Presentamos nosotros como denunciantes, querellantes, y ahí después de unas medidas, primero la declaración de competencia positiva de la justicia federal para investigar, la remisión del expediente que nunca había tenido instrucción formal, estamos hablando del expediente provincial, se declara la primera instrucción formal y se decide por parte de la justicia federal, con los aportes de esta querella, más lo recabado por la fiscal, instruir con la figura de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad. Ahí empieza el recorrido, donde tenemos muchísimas diligencias procesales, entre ellas, si ustedes se recuerdan, hace 2 años atrás, el allanamiento de la dependencia de la comisaría de 2 de mayo, como distintos lugares de 2 de mayo, sí buscando los restos de Mario, distintas excavaciones, pero a su vez haciendo distintas diligencias de secuestro de documentación, secuestro de objetos, de libros de detenidos, de libros de guardia de la comisaría y demás efectos. Ahí también se ha tomado declaraciones testimoniales, o sea, un cúmulo muy importante del plexo probatorio, que en estos días la fiscal con su dictamen hizo un largo y extenso dictamen resumiendo, porque son tantos cuerpos, resumiendo el recorrido histórico, los hechos imputables y cuáles son los autores que participaron como núcleo ejecutor y también aquellos que habrían participado, para nosotros participaron en la segunda parte, que es la impunidad, ¿no? Doctor, ¿cuál es el trasfondo del móvil? ¿Tienen ustedes alguna certeza o alguna sospecha, en principio, de cuál fue el móvil?
Y el otro tema, sabemos, como usted decía, que hubo excavaciones, que hubo allanamientos, que hubo tareas forenses. ¿Alguna idea si el cuerpo está aquí, si fue reducido, si fue tirado al río, si fue enterrado? Son dos preguntas de difícil contestación, porque tampoco en la dictadura, cuando se detenía, y este es un crimen de lesa humanidad, por eso el único crimen de lesa humanidad que se puede cometer en democracia, el único tipificado en nuestro Código Penal de la Nación, y es lo mismo, el por qué, ¿viste? Siempre nos preguntamos por qué le detuvieron a tal Alfredo González. Yo hacía la comparativa porque trabajé en el primer juicio de lesa humanidad de la provincia, y por qué al decano de química lo detienen y después condenado Cassiano Tedesco por tortura seguida de muerte. Una pregunta muy difícil, Jorge, de poder contestar. Nosotros tenemos el recorrido histórico desde el ingreso, o sea, la privación de la ilegítima de la libertad, el ingreso a la comisaría de 2 de mayo en forma ilegal y clandestina, no está anotado en ningún libro, el ingreso ni en el de guardia, ni en el de personas detenidas, ni el de novedades. Sí, después tenemos registros de la camioneta, testimoniales, el registro de la camioneta, qué horario habría salido llevando el cuerpo, porque eso son prolijos a veces los policías, decir sale el móvil tal, no las personas en este caso. Los policías siempre hablamos de la comisaría de 2 de mayo. Sabemos también por información concreta lo que ocurrió dentro de la comisaría. Y sabes, Jorge, que en los lugares de privación de la libertad nos ocurrió dentro de la dictadura, lo único que pueden declarar son o los uniformados o las personas, los parapoliciales en los centros clandestinos, digamos, este no era un centro clandestino, pero era una comisaría, o los que están detenidos. No hay otras personas, no es la vía pública, no es dentro de un club, no, esto ocurrió dentro de la comisaría, más en el sector de celdas. Entonces, el valor testimonial que tuvo en el 2009 la declaración de las dos personas era sustancial, porque si vos analizabas al mismo tiempo lo que ya había decidido la Corte Suprema, el valor sustancial de los privados de la libertad y la esencia. Ellos están privados de la libertad por delitos que cometieron. Algunos puede ser abuso sexual, otro robo, pero no están por falso testimonio. Ellos, con todo el miedo, fueron a prestar testimonio ante el juzgado de instrucción. Doctor. Sí, discúlpame. Sí. Y bueno, no se le creyó en definitiva, porque la propia comisaría hizo un sumario a cargo del que está detenido como jefe de comisaría. Los mismos instruyeron y tomaron declaraciones a los que estaban detenidos. Entonces, ¿qué si a vos te cita alguien, qué vas a decir? Si sabes lo que viste y si no, obviamente tenés un temor fundado en tu declaración, ¿no? Claro. Doctor, hablando de lo sustancioso de la prueba, evidentemente, y lo reconoce así, usted marcaba, digamos, la postura de la justicia también, las testimoniales, los testimonios, las declaraciones son importantes, pero digo, elementos probatorios o pruebas materiales, ¿cuáles son los que sustentan, digamos, este proceso? Primero, de vuelta, empezamos testimoniales, documentales secuestradas, libros borrados, tachados, libros de ingreso que tiene que ser prolijo. Tenemos pruebas periciales, tenemos pruebas de escuchas telefónicas, tenemos secuestro de material probatorio, o sea, el plexo probatorio, hasta las escuchas te puedo decir, porque eso hoy ya se le dio a los imputados para que ejerzan el primer derecho, que es la indagatoria. Mira, el derecho de defensa hoy ya empezó a cumplirse con las indagatorias. Y obviamente todo ese material, incluso las escuchas telefónicas, son evidentes. Una persona va a decir, mira... ¿Son contundentes las escuchas, doctor? ¿Son contundentes las escuchas? Y en algunos casos, ¿qué te parece? Si alguien dice, mira, están investigando esto, quedemos quietos nomás, aguantemos. Otros dicen, mira, si no existe el cuerpo, no existe nada. Son los imputados. Si no existe el cuerpo, esa es la ignorancia también de algunos, que no existe el cuerpo, no existe nada. Y sabemos nosotros la cantidad de condenas que hay en Argentina con los 30.000 desaparecidos y la cantidad de condenas que hay, nunca recuperamos los restos. O sea, es también bueno, disculpen la cuestión de tener unas creencias, pero eso está reflejado, es parte del material
que tuvo en cuenta la Fiscalía de Instrucción en un extenso 153 o más de 150 páginas, donde muestra la calidad, la expertise, la justicia federal. Doctor, sí, doctor, por allí esperan ustedes que alguno de estos 17 detenidos se quiebre y cuente la verdad. ¿Cómo es? ¿Están separados? ¿Pueden establecer una estrategia conjunta? ¿Cómo es el tema? ¿Puede caber esa posibilidad? Yo tuve alguna experiencia y hoy contaba en los medios de comunicación que en el caso de Basiluk, concretamente, donde también se hizo en el OTC el juicio porque era una cantidad de imputados bastante grande, no me acuerdo hoy si eran 11, pero eran una... Y hay uno de los que fue condenado por tortura seguida de muerte, que había dicho en la instrucción una cosa, después se dijo en el tribunal, y después de 3 años de ya pasar por la por el Superior Tribunal y confirmar como casación la sentencia del tribunal, hizo una carta que me reflejó la conducta que era auténtica, la conducta de él, no digo el juzgamiento, sí, en el cual hubo un pacto de silencio y él desgraciadamente lo hace en forma retroactiva. Vos no podés modificar las condiciones de hecho, la que fue condenado, pero él asegura que no participó y dice quienes participaron y se arrepienten de que los abogados hayan tenido la conducta de intimidarlos a no declarar o declarar de una determinada manera. Entonces yo creo que hay 6 justamente de los 17, 6 que trabajaron más que nada en el, digamos, en tratar de asegurar de alguna manera la impunidad. Estos 11 estamos referidos a autores materiales y del hecho, y 6 trabajaron para esa impunidad. Y están hablando mal, para limpiar, digamos, todo, digamos, todo. Por supuesto. Sí, para hacer los desvíos. Exacto. Acá si vos lees el expediente, cualquiera de ustedes lee el expediente provincial, va a ver la cantidad de desvíos, incluso con parientes. Mira. Incluso uno, ahora leyendo el dictamen, me vino a ver a mí, se le tomó declaración y sabemos del parentesco que reúne a esa con una de las mujeres, ¿viste? O sea, todo para tratar de desviar de alguna forma la investigación, incluso la federal en algún momento, porque ya estábamos hablando de la federal. Sí. Si ustedes tienen la oportunidad, es muy extenso, digamos, son 12 cuerpos nada más de la provincia, y vos ves, no puede ser esta investigación llevada de esta manera. Es más, cuando estaba contando que declaran los 2 policías, que saca la nota, entre ellos Dani Villamea, que se le encuentra, digamos, todo que sale en diario, va al juzgado, la doctora Ochoa declara incompetente, va al juzgado el doctor Cantero, inmediatamente los mismos policías imputados hacen un sumario administrativo y toman declaraciones a las personas que estaban detenidas para negar el valor al valor judicial de las testimoniales llevadas a cabo por la doctora Ochoa. Desleyeron o desmerituaron, conforme no siguieron los lineamientos de la Corte Suprema, desmerecieron a los 2 testigos claves de esta cuestión que empezaron con la verdad. Hoy le decía a una persona, ¿qué valor que tuviste porque llevaste o tuviste en cuenta las 2 llaves primarias en el 2009, ¿no? Claro. Doctor, sin ánimos, y usted dentro de lo que pueda me va a poder contestar o no, sin ánimos de entorpecer el proceso, ¿qué penas podrían caberle, digamos, a estos 17 imputados? Obviamente van a ser distintos entre los que fueron autores o apuntados como autores materiales y aquellos que hicieron ese trabajo de desvío, y bajo qué calificación, digamos, ¿no? A estos 2 grupos. Son todos autores materiales de la desaparición forzada. A todos les correspondería en comienzo, hay que ser prudente porque la desaparición forzada no se comete en un solo hecho, es continua. La continuidad del delito y lo que hicieron los otros de asegurar la impunidad compone el tipo penal. Entonces también se pueden ser considerados son considerados como coautores materiales y la única pena, si no declaran de otra forma, quedarían imputados y podrían ser condenados los 17 a la máxima pena, que es la perpetua, no deja otro tipo, el tipo penal. Doctor,
el más grave del ordenamiento jurídico nacional. Doctor, esta manipulación institucional, por llamarlo de alguna manera, porque siendo policías, ellos se metían en el expediente, intimidaban a los testigos, le tomaban declaración siendo parte, ¿puede considerarse un agravante a la hora de dictar una sentencia una vez que concluya la instrucción y todos los pasos procesales? El agravante, Jorge, es el tipo penal. El tipo penal es el agravante absoluto. Este tipo penal es el más grave. Incluso al ser de lesa humanidad, puede ser juzgado, por ejemplo, Misiones o Argentina que quiere jugar, puede ser juzgado por otros tribunales de otros países. Claro. Tiene una calidad imprescriptible, tiene una calidad especial que la búsqueda de los restos, y eso pido a ustedes la comunicación, la parte ya humanitaria, que no cesa por no encontrar. Entonces hay una obligación del Estado Nacional, a través de los tratados internacionales, de seguir esta búsqueda, independientemente de la parte judicial, que ahora empezamos, yo digo, el principio al fin. Lo que ocurrió hoy y ayer, las detenciones, hoy el llamado a indagatoria, es el comienzo de un expediente con detenidos, con imputados. El 21 ya se dijo cuál era el tipo que se investigaba, el tipo penal. Estos días con el dictamen ya se aseguró quiénes son los imputados, y hoy ejercieron o no ejercieron, porque se abstuvieron hasta ahora, por lo que me informó la fiscal, se abstuvieron de ejercer el primer derecho, el primario. Cuando te dicen, mira, estas son tus imputaciones, ¿qué quieres decir en tu defensa? Tienen, obviamente, la libertad de decidir no declarar, ¿no? Sin que implique ello nada en su contra. Estamos en democracia y creo que es fundamental también reconocer el mejor derecho de defensa que tenga cada una de estas personas, y eso te dice un querellante desde el lugar de la familia. Sí. Obvio que queremos que tengan lo que en definitiva Mario no tuvo, ¿no? Doctor, la última que le hago yo de mi parte, no sé, Jorge, después si tenés alguna más, pero teniendo en cuenta, digamos, la particularidad del tipo de delito y la experiencia que tiene usted también en este tipo de actuaciones, ¿cómo puede ser el proceso, digo, hasta el desarrollo del debate? ¿Largo o más escueto y breve que lo convencional, digamos? No, yo creo, desde mi punto de vista, que el material probatorio ya está incluido en estos años de investigación. Podrán pedir, obviamente, las defensas que se desarrollen algunas pruebas, como es lógico, el ejercicio del derecho de defensa, o no. Y entiendo que primero tiene que decir la señora jueza en estos días, después de la declaración, lo primero que tiene que decir que es la prisión preventiva, ¿no es cierto? Porque nadie puede estar detenido sin un fundamento jurídico. Más adelante, todavía estamos en el viejo código, el procesamiento, y luego del procesamiento, que puede ser recurrido, obviamente, a la Cámara, pero cuando va a casación, ya se puede la realización del juicio, se puede hacer la elevación del juicio, y bueno, ahí tendremos la oportunidad del ofrecimiento de prueba, que puede ser ampliado, porque hay mucha gente que por ahí falta y quiere comunicarse y decir algo sobre esta cuestión, porque hubo mucho miedo, Jorge, y hubo mucha inseguridad. Miedo me refiero, hace 2 años se llevó el operativo, volvió creer en la justicia. Y después va decayendo hasta que surgen hoy, ayer las detenciones y demás cuestiones, vuelven a creer en la justicia. Muchas personas que tienen también miedo. ¿Quién no tendría miedo a declarar una causa de esta naturaleza? Por eso tenemos la particularidad de testigos de identidad reservada. En gran cantidad, para que sepan, hay testigos de identidad reservada que incluso están enumerados en un expediente aparte, ¿no? Porque, y una de las cuestiones que dice el dictamen en forma específica, resguardar por parte de las autoridades de Gendarmería Nacional y más expertise la seguridad de los testigos de identidad reservada, ¿no? Asegurar a todos los testigos que se había pedido esta parte como querellante, pero en especial a los testigos de identidad reservada. Doctor, muchísimas gracias, estaremos en contacto, obviamente siguiendo cada una de las instancias de lo que viene ahora.
después de tantos años de pedido de justicia de la familia, bueno, este es probablemente el momento más contundente, más importante en esta investigación, así que estaremos en comunicación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y a disposición también de ustedes. Y el último, como digo, el pedido de si alguien tiene información de los restos de Mario, un pedido de Irma Comba, la mamá. De Antonio siempre dijo no pudo haber sido tragado por la tierra. Y de Eliezer Golemba, a quien represento en la querella. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. El doctor Rafael Pereira Pig, el abogado querellante de la familia Golemba, contándonos los detalles de toda esta causa. Un hombre con muchísima experiencia en crímenes de lesa humanidad, ¿no? Él estuvo representando también a la querella a víctimas de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. De hecho, estuvo sentado él defendiendo, o representando más bien, en varios procesos, ¿no? En Posadas, en Oberá y en otros puntos de la provincia. El caso Basiluk fue uno de los más conocidos. Además fue subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Fue funcionario nacional del área de Derechos Humanos con vasta experiencia en delitos de lesa humanidad. La definición que daba es que por sus características el caso Golemba es uno de los únicos, si no el único delito de lesa humanidad cometido en Estado democrático. Desaparición forzada. Desaparición forzosa, año 2008, una instrucción de 12 cuerpos que hizo la justicia provincial y avances sustanciales a partir de ahora con el dictamen de la fiscal a instancias del juzgado federal a cargo de la doctora Verónica Canata. Lo que vendrá próximamente será la prisión preventiva con las respectivas instancias de apelación y ya puestas todas las pruebas, incluso escuchas telefónicas, testigos encubiertos. Me quedo en eso, Jorge. Creo que es la primera vez que se menciona esto y lo estamos escuchando nosotros acá. Contundentes las escuchas telefónicas, contundentes las escuchas telefónicas, en donde los involucrados, 6 de los 17 detenidos de manera directa, autores materiales, 6 de los 17 detenidos responsables materiales, y el resto encubriendo, digamos, ¿no? Eran los encargados de desviar la atención. De desviar. Y cuando hablamos de desviar, hablamos dentro de la fuerza, hablamos dentro de la cuestión judicial, intimidación. De la intimidación, una maquinaria muy aceitada para desviar esto. Y obviamente sin ánimos de entorpecer el proceso, él nos decía que las escuchas telefónicas son contundentes, incluso algunas charlas en donde decía si no hay cuerpo, no hay delito. Claro. Totalmente errado. Desconociendo este tipo de delito, ¿no? Que ya, con algunas modificaciones en los códigos hace mucho tiempo en la República Argentina, pueden juzgar hechos como los que ocurrieron durante la última dictadura y que tiene similitudes, digamos, con este delito, con este hecho puntual. Por eso es que es totalmente sin aparición de cuerpo. Sin aparición del cuerpo. Ahora, si alguien tiene información, decía él, les pide por favor que se acerque a la justicia o a los familiares para aportar ese dato. Un dato más, hace un tiempo, son prácticas estas que se han despojado de la policía de la provincia, Jorge, pero hace un tiempo, por eso el temor también, ¿no? Era impensado hablar siquiera mal del jefe de policía de un pueblo. Claro. ¿No? Era como que tenía o concentraba, digamos, cierta autoridad, cierto poder, que vos no podías ni meterte con el jefe de policía. No le podías plantear, él hacía como quería, ¿no? Y era el caso de lo que ocurría en la localidad de 2 de Mayo, con Katz, hay que decirlo, ¿no? El ex jefe de esa comisaría, que está detenido. Eso afortunadamente a través de un proceso de transparencia, formación, e ir cambiando muchas cabezas en las comisarías, y ser también muy tajantes a la hora de tomar decisiones cuando alguien se equivoca dentro de la fuerza. Una purga muy grande en estos años en la policía. Que no fue fácil. Bueno, ha cambiado esa realidad, ¿no? De hecho, hoy yo hablaba con la primera mujer jefa de unidad regional, ¿no? Que va a estar en El Dorado. Para entender un poco la referencia de cómo ha cambiado la fuerza para bien, a diferencia de estas cosas que ocurrían hace un tiempo. Imagínate el poder del tipo, ¿no? Que claro. el tipo decía, era amo y señor del pueblo. Tápenme todo esto, no quiero quilombo,
Como y no las va a pasar películas, nada, como y no si va a fuera pasar- una película. Tremendo. Sí, tremendo. Es un Tremendo, libreto de ¿no? película. Tremendo. Afortunadamente, insisto, eso ha cambiado, está muy lejos en el tiempo, pero faltaba algo mucho más importante, que es que la justicia llegue. Y ha llegado, y hay 17 detenidos, es el dato nuevo también. Uno más, que eran se 16, presentó, sí. que se presentó hoy, ¿no? Dije, Ujú. se presentó hoy, entonces el dato nuevo, 17 son los detenidos, y perpetua, ¿no? Sería la condena en el caso de ser encontrados responsables. Son contundentes los elementos que tienen, los testimoniales. Decíamos, documentación que la misma policía, jefatura de policía, ¿no? Puso a disposición de la Justicia Federal de aquella época, ¿no? Y las escuchas telefónicas. Los ¿no? libros de actas que estaban Los libros de- adulterados. sí, exactamente. Clave fue el registro de la salida de los móviles. Sí, sí. Ahí se determinó, digamos, el momento No en que tenía el los registro de sacan. la detención. No la tenía el ocurre. registro de la detención, pero hicieron una trazabilidad Sí. con la anotación de la salida del número de móvil. Sí, sí. Eso fue clave también. Y los testimonios que brindaron esas dos personas que estaban detenidas, que en su momento fueron como hostigados o que tenían miedo, también incorporados al expediente, de acuerdo a lo que decía el doctor Pereira Pigue. Veremos, esperaremos obviamente que sea rápido el proceso de elevación y ya el desarrollo del debate, para que de una vez por todas, después de 18 años, haya justicia para Mario Golemba.